Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a nuestro curso de programación y métodos numéricos. En esta ocasión veremos cómo utilizar el ciclo while para resolver un problema de hallarle ceros a una función que es analítica mediante el uso del teorema Bolzano. El teorema Bolzano básicamente es una proposición que nos permite estimar dónde la función se puede anular, y entre más fino sea nuestro cálculo, pues mucho mejor va a ser la aproximación. No siendo más, comencemos. Básicamente el teorema Bolzano dice que si una función es continua en un intervalo cualquiera y en uno de esos puntos de ese intervalo es negativa y en el otro positivo, entonces al menos existirá un valor de x para el cual la función sea igual a 0. Veamos un ejemplo donde analizaremos si se cumple o no el teorema. Si la función f de x igual a 1 sobre x y tiene un valor de menos 1 cuando x igual a 1 y de 1 cuando x es igual a 1, ¿existe algún cero para la función? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la función sufre una discontinuidad en x igual a 0 y pertenece al intervalo. Entonces, al ser discontinuo en ese intervalo que yo estoy analizando, no puedo garantizar el teorema Bolzano. Además, si ustedes hacen la gráfica, se dan cuenta que es una hipérbola rotada una cierta cantidad de grados y que las asíntotas son los ejes x y y. Por tanto, al ser asíntotas, pues nunca los va a cortar como tal, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo. Si tenemos la función f de y igual a y al cuadrado menos 4 y cuando x vale 0 vale menos 4 y cuando x vale 3 vale 5, entonces ¿existe algún cero en ese intervalo, es decir, del intervalo de 0 a 3? La respuesta es sí, por supuesto, existe algún cero para la función, y como ustedes pueden observar, pues es una función cuadrática muy sencilla de despejar, y en efecto van a encontrar que para ese intervalo existe al menos un cero. Bien, veamos otro. Si la función no sufre ninguna discontinuidad y por tanto existe al menos un 0 en el intervalo 0,3, bueno, eso sí es la solución que habíamos dicho. El siguiente ejemplo pues es un poquitico más elaborado. F de x igual a seno de x sobre x. ¿Existe algún intervalo en el cual la función sea continua y pase de positivo a negativo o viceversa? Bueno, la respuesta es que sí, existe al menos un intervalo, y es cuando x igual a pi medios y x igual a 3 pi medios. Por supuesto, si ustedes escogen por ejemplo el intervalo de 0 a 3 pi medios, pues se darán cuenta, bueno, que el 0 no contaría. Podríamos escoger más bien desde menos pi medios hasta pi medios, ¿sí? Se darán cuenta que hay una discontinuidad en donde en x igual a 0, y como la función es discontinua en ese punto, no sería aplicable el teorema Bolzano. Es decir, que habrán casos en donde según el intervalo que escojamos puede que el teorema Bolzano sea válido o puede que no sea válido. Veamos el último ejemplo. ¿El teorema se puede aplicar en algunas funciones discontinuas? La respuesta es por supuesto, claro que sí se puede aplicar. De por sí el ejemplo anterior es perfecto para esta pregunta. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior, como ya se nombró, hay un intervalo en donde se cumplía y en donde no se cumplía. Entonces sí, en efecto, a pesar de que las funciones sufran discontinuidades, aunque estas tienen que ser al menos finitas, pues sí, el teorema Bolzano puede ser aplicado para funciones de ese tipo. Aquí, pues como ustedes pueden ver, aparece el código. Lo vamos a construir de nuevo en Arch Linux, aunque si ustedes están trabajando de pronto en otro sistema operativo, pues bueno, van a poder digamos revisar el código y etcétera. Y bueno, aquí aparece el pseudocódigo. Con el pseudocódigo pues nos vamos a poder guiar para armar el código anterior. Y bueno, lo vamos a explicar un poco. Entonces tenemos el inicio del programa, y en el inicio del programa pues le vamos a decir al usuario que por favor nos ingrese tres variables: el ínfimo del intervalo, el supremo del intervalo y el número de pasos pues el cual ni quiere, digamos, hacer para las iteraciones, ¿no? Vamos a definir un diferencial, vamos a definir un valor para la función en A, un valor para la función en B, y vamos a darle un valor inicial de x igual a A para nuestros cálculos. También pues como pueden ver, pues acá podemos, digamos, desechar esta parte inicial. Depende cómo se construye el código. Por ejemplo, aquí se le dice al usuario, bueno, pues x es igual a A y haga este cálculo, o aquí x es igual a B y haga este cálculo. Cualquiera de los dos es perfectamente válido, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces lo primero que hace el programa es preguntarse:
f de a es menor que 0 y f de e es mayor que 0, si es así, entonces procederá por esta rama donde se aplicará el ciclo while. Entonces acá él va a comenzar a decir, bueno, x va a ser igual a x, ojo que esto, recuerden, es una variable de asignación, le va a sumar un diferencial de x y luego lo va a evaluar en f de x. Va a volverse a preguntar, ¿f de x es menor a 0? ¿Sí? Bueno, pues entonces repitamos esto. ¿Por qué? Porque miren que estamos comenzando por la parte negativa de la función y luego estamos subiendo, es decir que aquí la función debe ser creciente. Y bueno, y se repite el ciclo y se repite el ciclo hasta que por fin no se cumple esta condición y entonces imprime el valor de x y el de f de x. Ahora bien, supongamos que esta condición no se cumple. Bueno, pues pasamos para la rama aquí a la izquierda y vemos si se cumple la contraria, o sea que f de a sea mayor que 0 y f de b menor que 0. Si es así, bueno, entonces colocamos x igual a b, vamos a comenzar por b, siendo b el supremo, ¿no? Y entonces él va a comenzar a hacer la resta. Entonces comienza a hacer la resta, etcétera, etcétera, y comienza a evaluar, aquí está el ciclo, es decir, esto va de aquí para allá, ¿sí? Y cuando ya no se cumpla, entonces él va a imprimir el valor de x, f de x, y luego pues va a acabar el programa. Si ninguna de estas dos condiciones se cumple, pues va a botar un error y va a finalizar el programa. Esa básicamente va a ser nuestra guía. Bueno, no siendo más, aquí les dejo como siempre la bibliografía de nuestro curso, espero la consulten y les sea de bastante utilidad. Ahora vamos a ir a nuestro programa Arch Linux para hacer nuestros ensayos. Recuerden que hay muchísimos métodos por el cual ustedes pueden usar Linux y aprender directamente con este curso, o si quieren pueden utilizar cualquier otro compilador, ya sea en Mac, ya sea en Windows o bueno, en cualquier otro sistema operativo que estén usando. Bueno, ya estamos en nuestra máquina virtual donde estamos simulando un sistema Linux. Por supuesto, pues como ya les había dicho antes, pueden usar cualquier otro sistema operativo para hacer este mismo trabajo. Bien, entonces vamos a dirigirnos a nuestra carpeta donde tenemos organizados nuestros programas. Entonces yo voy a irme a CD, en este caso va a ser documentos, programas, ¿sí? Luego me voy a ir a programas en C, curso C, perdón, CD, curso C. Y ya estando aquí, pues bueno, como pueden ver, aquí están pues algunos de los programas que hemos hecho. Entonces vamos a utilizar Nano. Recuerden que ustedes pueden también utilizar cualquier otro editor de texto, hay muchísimos editores de texto que les pueden servir. Y le voy a colocar en mi programa bolzano.c. Bien, entonces lo primero que hacemos es lo de siempre, ¿no? Include nuestra librería stdio.h. Luego vamos a coger y vamos a decir include. Vamos a utilizar la librería mat.h que ya la hemos usado anteriormente. Aquí coloqué como, hay que tener cuidado. Include, sí, correcto. Y luego vamos a utilizar como siempre el mando main y lo vamos a dejar vacío. Bueno, vamos a colocar corchetes, vamos aquí a cerrar corchetes y vamos a definir nuestras variables. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un par que van a ser float, van a ser de carácter flotante o real, x, delta x, vamos a llamar una, f de x, f de a, f de b, a y b. Esas son las variables que vamos a definir de carácter flotante. Vamos a definir una que es un entero que va a ser n. No se puede definir como flotante porque vamos a necesitar que él haga un conteo. Y luego le vamos a decir al usuario, printf, vamos a decirle al usuario que ingrese el mínimo y el máximo del intervalo. Bueno, dos puntos, recuerden colocar \n, para que haga salto de línea y no se acumule eso después, punto y coma. Y luego vamos a pedirle printf y aquí vamos a imprimir, por ejemplo, a igual espacio, punto y coma, y luego le vamos a pedir con scanf
le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor de A, pero bueno, tengan cuidado, acá recuerden que tienen que describir la naturaleza del número, que en este caso es un flotante, y luego con i comercial pues van a decir que por favor ingrese A. Luego vamos a pedirle el valor de b, printf, el valor de b pues va a ser igual, bueno, vamos a hacer esto. Ahí ahora sí vamos a escribir scanf para que ingrese el valor de b. Recuerden, flotante, entonces por eso colocamos la f acá con porcentaje. Y luego la i comercial donde va a ingresar b. Listo, perfecto, ya tenemos esto. Ahora tenemos que decirle el número de pasos, entonces printf ingrese el número de pasos a realizar. Entonces acá el usuario va a decir cuántas iteraciones quiere hacer. De nuevo printf, vamos a colocarle la n para que el usuario pues no vaya a confundir las variables, y luego scanf, y en este caso aquí ya va a cambiar porque no es un float sino es un entero, entonces le vamos a colocar porcentaje i, coma, i comercial y va a ingresar n. Bien, ya tenemos, digamos, definido lo básico. Ahora vamos a definir lo que está por debajo del código, que no va a ver el usuario. Entonces va a ser delta x igual a b menos a dividido entre n, correcto. Aquí vamos a colocar un par de indicativos al usuario para que él no se vaya a perder. Por ejemplo, aquí le vamos a decir que ingrese los valores iniciales de la función, ¿sí? Aquí le vamos a decir que haga eso. Entonces esto va a estar sujeto a modificaciones. Por supuesto, si el programa se mejora y se construye una interfaz gráfica, el usuario va a poder ingresar esto directamente ahí, pero bueno, como estamos comenzando, por el momento pues lo vamos a hacer como si fuera para nosotros. Simplemente es un comentario para nosotros, básicamente. A,3, vamos a coger una función polinómica. Podemos coger, sí, cogamos esta función, a ver qué ocurre, que no es tan difícil. Menos 6, punto y coma. Si algo, coloquémosle aquí para que sea más interesante, multipliquémoslo por 4. Aquí por 5, ¿sí? Y bueno, dejemos así nuestro polinomio. Aquí se va a repetir exactamente lo mismo, entonces vamos a decir f de b, pues va a ser lo mismo, 4 por, recuerden que la función POW es función potencia, ¿no? Igual pues hay bastantes manuales en internet donde ustedes pueden leer más sobre la sintaxis de este programa. De C, 5 por x, por b, porque aquí ¿cuál x? Si estamos hablando es de a, estamos hablando de menos 6, punto y coma. Listo, perfecto. Entonces acá vamos a colocarle otro comentario, por si volvemos a utilizar el programa pues no nos vayamos a perder. Fin de los valores iniciales de la función. Perfecto, aquí ya quedó finiquitado. Tenemos esta J. Bien, entonces ahora aquí comienza el ciclo que necesitamos, es decir, vamos aquí a colocar un if, ¿sí? Y ese if pues lo que nos va a determinar si esto va a funcionar o no va a funcionar. Entonces colocamos un doble paréntesis, que es lo que está dentro de la sentencia, digámoslo así, y dentro de acá pues vamos a colocar la siguiente condición: si f de a, ¿sí?, es mayor que 0, y esto es una ilógica, f de b es menor que 0, ¿sí? Si se cumplen esas condiciones, entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer nuestro programa. Aquí abro paréntesis y cierro paréntesis para después no tener problemas con la compilación. Vamos a colocar lo siguiente. Bueno, ya tenemos la condición de que si el programa cumple esto, cumple aquello, no hay ningún problema. También le podemos colocar una condición extra, pero bueno, no va a ser necesario. Entonces simplemente vamos a decir que f de x
va a ser igual a f de a, es decir, así es como va a comenzar nuestro programa, punto y coma. Vamos a comenzar por el mayor, ¿no? Bueno, con el número menor, perdón, f de x igual a, ¿sí? Aquí pues también pueden ocurrir, digamos, otros chascos, que de pronto se coloque el 0 o algo así, pero bueno, ahí no hay ningún problema. F de x igual a, vamos a definir x igual a, que es lo que les había dicho antes, que se podía definir por fuera o por dentro. Bueno, eso depende de lo que uno quisiera hacer. Y vamos a definir un ciclo while, donde vamos a tener que f de x va a ser mayor que 0. Entonces, si f de x sigue siendo mayor que 0, el tipo va a seguir haciendo el ciclo, ¿correcto? Eso es un ciclo while. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Colocando la condición lógica para la cual el ciclo se va a cumplir. El ciclo simplemente es una cosa de repetición, es decir, va a ser un bucle en donde se va a preguntar f de x es distinto o mayor que 0, sí, entonces se va a volver y va a ejecutar las operaciones que vamos a colocar dentro del corchete, y se va a preguntar una y otra vez lo mismo, hasta que esa afirmación sea falsa, y ahí es donde va a acabar el ciclo. Bien, entonces el ciclo while, su sintaxis es muy similar a lo que ya hemos hecho. Simplemente no se coloca punto y coma al final, solo se coloca punto y coma digamos, a las afirmaciones como tal, pero para el ciclo while no trae ningún punto y coma. Entonces aquí vamos a definir que x va a ser igual a x más delta x. Esto lo colocamos, delta x está aquí en minúscula, entonces va a ser delta x común y corriente. Delta x ya está bien definido, entonces no hay ningún problema. Y aquí pues vamos a colocar un comentario donde decimos función dependiente, o inicio de función, mejor dicho, inicio de la función. Entonces acá vamos a colocar lo que queremos escribir, f de x igual, pues va a ser exactamente igual a lo que tenemos arriba, 4 por pou x, aquí sí colocamos ese x, coma 3, ¿sí? Más 5 por x, ¿sí? Más, menos 6, punto y coma, y aquí ya terminamos de definir nuestra función. Entonces aquí podemos colocarle fin de la función, listo, ya tenemos esto. Bien, ya hecho eso, lo que esperamos es a que se cumpla el ciclo while, y ya cuando se cumple el ciclo while, pues simplemente le damos a decir printf, que por favor nos imprima aquí. Entonces nos va a decir, la función tiene un 0 aproximado en x igual, vamos a colocar aquí el comando float, ¿sí? Luego vamos a colocar aquí una coma, f de x, también queremos que nos imprima la función f de x, y colocamos aquí un float, porque pues el número es flotante, ¿sí? Backslash n, coma, y vamos a decir que por favor nos imprima x y f de x en ese orden. Si ustedes lo colocan al revés, pues entonces les imprimirá al revés. Listo, aquí acabamos la primera sentencia if. Ahora, vamos por la segunda sentencia. If, pues bueno, aquí teníamos dos opciones, ¿no? También esto se puede hacer con switch case. Si lo quieren intentar, también se puede hacer. Es la misma lógica de lo anterior, ¿no? Entonces, aquí tenemos que si f de a, antes habíamos colocado que era mayor que 0, entonces aquí le vamos a colocar al contrario. Si es menor que 0 y f de b es mayor que 0, ¿sí? Si se cumple esa condición, entonces él va a proceder de la siguiente manera. ¿Qué vamos a colocar dentro de este if? Bueno, dentro de este if vamos a colocar que f de x sea igual a f de b. También podemos colocar f de a, no hay ningún problema, ¿no? Pero bueno, como ya lo hemos hecho, digamos, de esta manera, así lo presentamos en el Beamer, pues bueno, lo vamos a realizar de esa forma. Entonces f de x igual a f de b, ¿sí? Vamos a definir que x es igual a b. Recuerden que b es el supremo, entonces no le vamos a sumar, sino que le vamos a restar.
Y vamos a utilizar entonces un ciclo while, que como les repito, dentro del ciclo while se coloca la condición que se debe cumplir para que el ciclo se repita. F de x tiene que ser mayor que 0. Si ven que el ciclo while aquí lo estamos utilizando de forma muy similar al anterior, por eso se escogió de esa manera, aunque como les digo se puede hacer también con a y debe funcionar de igual forma. Listo, entonces aquí va a ser x, va a ser igual a x menos delta x, esa va a ser la gran diferencia. Nuestra función va a ser la misma, f de x va a ser igual entonces a... bueno, aquí de nuevo vamos a colocarle el comentario. Entonces aquí va a ser inicio de función. De nuevo vamos a colocarle este comentario para que quede como mejor. F de x pues va a ser igual a lo que teníamos aquí arriba, 4 por POW, ¿sí? X, 3 más 5 por x menos 6 punto y coma. Luego aquí vamos a colocar fin de la función, ¿sí? Y ya teniendo esto, pues bueno, el tipo va a comenzar a hacer las iteraciones, etcétera. Nosotros nos vamos a salir del ciclo while y le vamos a decir el mismo carretazo al anterior. Entonces, printf. Entonces, la función tiene un 0 aproximado en... Bueno, aproximadamente en 2 puntos. Entonces acá, bueno, aquí también podemos colocarle 2 puntos aquí arriba, ¿no? Para que quede como mejor la presentación. 2 puntos en... Entonces aquí el tipo va a imprimirnos que x... bueno, aquí una vez voy a colocar las comillas y no se me olvida después. Va a ser un float, coma, f de x igual a un float, coma, coma aquí afuera, sí señor, y luego sí vamos a colocar x, fx, y recuerden el punto y coma, y listo, ahí va a acabar nuestro ciclo while. Ahora bien, lo que nos resta por hacer es ver cuándo no se cumple pues la condición, ¿no? Y en eso es muy sencillo. Aquí vamos a utilizar otro if, pero como les digo, se puede hacer también con la sentencia switch case, que ya lo vimos, sino que pues acá lo vamos a hacer diferente. Vamos a colocar entonces lo siguiente, dentro de este paréntesis vamos a colocar si f de a es mayor que 0, correcto, y f de b, una vez coloquemos aquí el paréntesis, es mayor que 0, ¿sí? Aquí ya tenemos, digamos, la primera afirmación. La segunda afirmación es con o, así se coloca la o lógica aquí, o tenemos lo contrario, si f de a es menor que 0 y f de b es menor que 0, ¿sí? Entonces, el tipo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a imprimir un error. Va a decir printf, sí. Nos va a decir que esto es un error, ¿sí? Error, no se cumple con las condiciones. Vuelvo a intentarlo. Listo, eso es lo que va a decir el programa. Va a acabar acá, coloquemos el punto y coma, y listo, acá ya hemos acabado nuestro programa. Return 0. Ahí ya hemos acabado nuestro programa. Listo, entonces ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardarlo. Entonces esto va a ser control O, control más O, ¿sí? Listo, veamos, control O.
Bueno, control X, a ver, sí, claro, quiero guardar, sí señor, y ya lo guardé. Veamos que haya quedado bolzano.c, ¿sí? Entonces coloquémosles bolzano y ya, ahí nos quedó guardado el código. Nos salimos con Q y cerramos. Bueno, entonces va a ser gcc. Vamos a colocarle aquí el nombre de bolzano, bolzano.c. Aquí tenemos que, recuerden, colocarle el comando "-lm", "-o", y le colocamos el nombre al programa que queremos compilar. En este caso pues es bolzano simplemente, ¿sí? Ese es el nombre del ejecutable. Le damos enter y esperamos que no hayan errores, y nos dice que nos faltó un punto y coma. Bueno, es uno... Ay, miércoles, control X, perdón, me metí donde no era. Bolzano.c, ¿no? Nos faltó un punto y coma. Ay, no revisé la línea, pero decía que era donde había como una N. Aquí. Sí, señor. Control X, control X, listo. Vamos a ver, volvemos a compilarlo y nos dice que tengo un error en la línea 31, que escribí print y no escribí la F. Bueno, veamos. Por acá. Printf. Print, aquí está. ¿Sí? Revisemos de una vez que de pronto no haya otro printf que se me haya saltado. Creo que no. Sí, listo. Entonces vamos a revisar. Ahora sí compilo. Vamos a ver. Tiene que aparecer un bolzano sin el punto C. Ahí ustedes lo pueden ver. Y vamos a ejecutarlo. Bolzano. Entonces, escojamos por ejemplo el intervalo 0. Allá sí que va a dar -6. Y escojamos, como era 4 y 5, por ejemplo, el 2. Y digámosle que lo haga en 100 pasos. Vamos a ver. La función tiene aproximadamente un valor de, bueno, un 0 en 0,78 y tiene una, pues digamos que la función da como 0.2, es decir que lo podemos mejorar. Aquí, como pueden observar, me faltó algo. Perdón, aquí lo voy a compilar. Vamos a ir a nanobolzano.c para darle salto de línea. Yo aquí no le di salto de línea a ninguna de las opciones. No, me decía a esta sí, pero a la segunda no. Entonces de una le va a dar salto de línea. Control más O. Coloquémosle aquí control X, ¿sí? Y le vamos a decir que sí quiero modificarlo. Y luego vamos a ir aquí a bolzano. No señor, qué pena. Aquí es control C. Perdón, acá no tenemos que hacer esto. ls, vamos a bolzano. Y ahora sí. Ya, mentiras, no le he compilado. Compilémoslo primero. Bueno, ahora sí. Vamos a 0. Vamos a colocarle el valor de 2, habíamos dicho. Aunque creo que con 1 puede quedar mejor. Revisemos los 100 pasos. Y bueno, como pueden ver ya mejoró un poco la presentación. Y miren que ahora sí nos da un valor cada vez más exacto. Es decir que en 0.79 hay más o menos un 0. Y tenemos pues un valor de la función de 0.077. Si queremos hacerlo más exacto, pues podemos hacer lo siguiente, por ejemplo. Vamos de 0 a 1 y le vamos a colocar ya 200 pasos. Y ya con 200 pasos da 0,795 y como pueden ver se está reduciendo cada vez más la imagen de nuestra función, es decir que esto funciona. Ahora, por decir algo, coloquemos un intervalo ya muy pequeño, digamos de 0 a 0.5, a ver qué pasa. Entonces coloquémosle, no sé, 100 pasos y dice que error, no se cumplen las condiciones. Claro, ustedes reemplazan el 0.5 y les va a dar un error, ¿sí? Ahora digamos que escribimos el intervalo al revés, o sea, colocamos 1 y 0. Y bueno, aquí colocamos 100 pasos. Pues mire que de todas maneras nos sigue dando pues lo mismo.
¿Por qué? Porque pues el programa dice, ah, bueno, pues acá entonces no es así, sino que es asá y utilizo la parte B. Entonces de esa manera garantizamos que sin importar cómo escojamos el intervalo, pues bueno, nos va a dar, digamos, el valor correcto. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada a este video, espero que les sea de mucha utilidad y nos veremos en una próxima ocasión.